bienvenidas todas y todos. Estaba tomando nota, déjeme organizar las notas que tuve que tomar del extraordinario discurso de Alicia, porque tocó temas muy importantes. Yo me iba a referir básicamente a algunas observaciones con respecto a la estadística, cosas que debemos innovar, etcétera, pero creo que vale la pena comentar algunas cosas tan importantes de las que dijo Alicia. Pero primero quiero darle una bienvenida a todas y a todos, a los señores representantes de los medios de comunicación social. Bueno, ojalá hayan escuchado lo que dijo Alicia, ¿no? Que estamos enfrentando un problema regional y planetario, porque aquí todo es culpa de Correa. Entonces, resulta que hemos manejado tal mala economía que por eso Canadá se declara en recesión y tiene que devaluar el dólar canadiense, por eso Noruega tiene que devaluar la corona noruega. Somos tan importantes de Ecuador que nuestras políticas alteran al mundo entero, ¿no? Si realmente algunas veces la política, no solo ecuatoriana, latinoamericana, pues niega lo evidente, hace dudar hasta de lo obvio, realmente ya cae hasta en lo irracional. Pero ojalá hayan escuchado que se trata de un problema planetario y que algunos argumentos pues ya son insostenibles, ¿no? Que todo el problema que está pasando Ecuador es por falta de liquidez, por falta de ahorro. Eso hubiera sido cierto si el problema hubiese empezado hace 2 semanas, hace 2 meses. Pero el dólar, estamos en una economía dolarizada, se empezó a apreciar en julio del 2014. Los precios del petróleo se empezaron a desplomar en septiembre de 2014. Si no hubiéramos tenido adecuado ahorro, adecuada liquidez, ya no estaríamos aquí. Un abrazo a las señoras y señores representantes del cuerpo diplomático, consular y de los organismos internacionales que nos acompañan, a las señoras y señores miembros permanentes de la Conferencia Estadística de las Américas, a las autoridades de las Oficinas Nacionales de Estadística de América Latina y el Caribe, bienvenidas, bienvenidos a esta que es su casa, al señor Luis Llanes, oficial a cargo de la Secretaría de la Comisión de CEPAL, al señor Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. ¿Qué pasa, Diego? Los impuntuales éramos los latinoamericanos, ahora son los españoles, ¿no? No, es broma, yo sé que está muy congestionada la vía y es por un evento que tenemos después de graduamos cerca de 3.000 policías, multiplícale a 5 miembros de la familia por policía, son 15.000 personas que están viniendo a un lugar muy cercano de aquí voy, de hecho, es la Escuela Superior de Policía. Debiste acompañarme en bicicleta, yo me vine en bicicleta. Y de acuerdo a la seguridad, 24 kilómetros en 37 minutos, eso significaría 39 kilómetros por hora, demasiado, están equivocados por ahí, no vinimos tan rápido, sí vinimos rápido, pero no tan rápido. En todo caso, ya se está construyendo la nueva vía, porque es verdad que la ciudad ha crecido mucho para este sector, ustedes habrán notado, si vinieron por esta avenida, es la única vía de acceso, de hecho debieron llegar por ahí, que hay muchos nuevos planes de vivienda. Entonces ya se está construyendo la nueva vía. Los que han llegado a nuestro país vía aérea, supongo la mayoría de ustedes, llegaron al nuevo aeropuerto, amplias vías de acceso, serán vías de ese nivel que conectarán también a UNASUR, ¿no? Se está construyendo la vía Equinoccio, el problema es que está en manos del municipio, entonces se muere un poquito más que el gobierno central, pero se está construyendo la nueva vía porque ya esta vía está bastante congestionada. Les pido disculpas si tuvieron problemas en su movilidad. Un saludo al señor Pascual Gestenfield, director de la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un saludo al señor Yuri Chillán, jefe de gabinete de la Secretaría de la Unión de Naciones Suramericanas. Y extiende nuestro saludo al presidente Ernesto Samper, nuestro querido secretario general de UNASUR, hombre muy carismático, ¿no? La última vez que estuve en este salón y se dirigió al público dijo: voy a hacer un discurso minifalda, lo suficientemente corto como para mantener la atención y lo suficientemente largo como para cubrir todo lo necesario. Ojalá pueda hacer un discurso similar yo. Y gracias también a ti, Yuri, por tus reconocimientos a este maravillosa sede de la Unión de Naciones del Sur, este sueño compartido, que como dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando inauguramos este edificio en diciembre del año pasado, representa la integración que empezó hace milenios, porque nuestros pueblos estaban integrados, es la continuación de esa integración que siempre vivieron los pueblos de la patria grande. También mencionaste Yachay, esa es la ciudad del conocimiento, la única ciudad del conocimiento que se está construyendo en nuestra América Latina.
conocimiento es clave para el futuro, la ciencia, tecnología, el talento humano y la capacidad de innovación, el paso adicional que muchas veces nos falta dar. Aunque en cuestiones de conocimiento, pues también América Latina tiene una gran deuda, no tenemos ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo, ni del Caribe. Gastamos mucho menos en ciencia, tecnología que el promedio mundial, gastamos mucho menos que el promedio mundial en educación superior, son los grandes desafíos de la región y que estamos discutiendo a nivel de UNASUR. Solo una pequeña precisión, mi querido Yuri, agradeciste por este edificio al presidente Correa. Yo no he puesto 20 centavos de mi plata y no tengo mucho, por si acaso, para la construcción de este edificio. Y también por Yachay. Eso es esfuerzo, eso es voluntad, eso es decisión del pueblo ecuatoriano. Esto lo ha construido el pueblo ecuatoriano y estamos seguros que ese pueblo ecuatoriano representa al pueblo de la patria grande. Un saludo al señor José Rosero, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. Como verán, Pepe es bastante joven, está en medio de los 30. Y tenemos un gran equipo de economistas jóvenes, pero gran equipo, muchos jóvenes brillantes, muy cohesionados en la visión, en la ideología, etcétera, muy consistentes académicamente, que nos dan mucha esperanza para el presente y el futuro. Como nosotros no nos sometemos a los negocios privados dedicados a la comunicación que se acostumbraban a gobernar en nuestros países, entonces somos los dictadores, los autoritarios, todas esas cosas ustedes habrán escuchado, que queremos perennizarnos en el poder. De lo que más nos preocupamos es preparar cuadros jóvenes que pronto pues puedan desplazarnos y tomar la posta y hacerlo mucho mejor de lo que nosotros pudimos hacerlo. José es una muestra de todos esos equipos menores de 40 años. Yo estoy más cerca de los 30 que los 40, entonces soy incluso menor, pero equipos brillantes, coherentes, que estamos preparando para el presente y para el futuro. Algo similar con Sandrita Naranjo, nuestra querida secretaria nacional de Planificación, también una brillante economista muy joven, a cargo de la planificación del país. Y un abrazo muy especial a ti, querida Alicia, gracias por tus palabras, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esa organización tan entrañable para, bueno, no, tal vez los jóvenes no conocieron tanto la CEPAL, pero para la gente de mi generación y para los economistas que nos formamos en la escuela estructuralista. Ustedes saben que la economía es una de las profesiones más antiguas, ¿no? Dicen que el propio Cristóbal Colón fue economista, porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el gobierno, ¿ya? Pero para los economistas de mi generación, pues CEPAL realmente es una institución entrañable. Fue una esperanza que se apagó un poco en la larga y triste noche neoliberal, pero que nuevo está resurgiendo, iluminando, y sobre todo gracias a tu maravillosa conducción de la comisión. La crisis en la larga y triste noche neoliberal no solo fue crisis económica, fue crisis hasta del pensamiento. Tuvimos miedo hasta de pensar. O sea, el estructuralismo, la escuela cepalina, ha sido de los mayores aportes. Ahora empezamos a aportar nuevamente con el socialismo, el buen vivir, etcétera, de América Latina. Pero hasta antes de estos procesos que está viviendo nuestra América, la escuela cepalina, el estructuralismo, fue la más importante aportación, creación propia de pensamiento de América Latina en lo económico, en lo social. Incluso rompió paradigmas, porque fue la primera que incorporó en el análisis económico cuestiones de poder, el intercambio desigual, la insuficiencia dinámica, etcétera. Centro del análisis, centro-periferia. Y realmente el estructuralismo estaba bastante bien conceptualizado. El problema fue la ejecución. Y como siempre se confundió la canción con los malos cantantes. Y eso sirvió para que América Latina fuera de un extremo al otro, de cuidarse de un mercado que tenía condiciones muy desiguales para el intercambio, que nos condenaba a una división internacional de trabajo donde teníamos que ser proveedores de materias primas para que se genere valor agregado en los países del norte, a dejar todo en manos del mercado y a creer que el mercado era el poder omnímodo que iba a lograr la prosperidad, la justicia, la eficiencia, etcétera. Yo cada vez me convenzo más que la eficiencia del mercado, como dice Stiglitz, la mano invisible, es tan invisible que nadie la ha visto, pero y que la eficiencia del mercado está no en la parte económica, sino en la parte política.
porque cuando tienen precios regulados, como tenemos aquí, por ejemplo, de gasolina, la subida de los precios es una decisión de la autoridad central, entonces hay a quien tirarle piedras, palos, insultarlo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando está liberado a la fuerza del mercado, pues ¿dónde está el señor mercado? ¿A quién le tiro las piedras? Entonces creo que la eficiencia del mercado es más política que económica, pero lo triste fue, y cuidado, nosotros somos un gobierno de izquierda, pero el socialismo moderno no puede negar la existencia del mercado e incluso los beneficios del mercado. Pero una cosa es tener sociedades con mercado, donde la sociedad controla a ese mercado para que rinda los frutos socialmente deseables, y otra cosa es tener sociedades de mercado, donde la propia sociedad, las vidas, las personas se convierten en una mercancía más. Eso es inadmisible, donde el capital tiene supremacía sobre los seres humanos. Pero les decía, la crisis en la larga y triste noche neoliberal, finales de los 80, inicio de los 90, fue tan grave que también fue una crisis de pensamiento. Y aceptamos pasivamente las recetas, las visiones de realidades totalmente distintas a las nuestras. Y un consenso, llamado Consenso de Washington, en que para vergüenza de los latinoamericanos no participó ningún latinoamericano, y le llamaron consenso. ¿Cómo extrañábamos en esa larga y triste noche neoliberal a nuestra querida CEPAL? Gracias a Dios está de retorno, más presente que nunca. Muchas gracias, Alicia, a ti y a todos los compañeros de la CEPAL. Y te has dicho cosas muy interesantes, el problema mundial que estamos enfrentando, pero aquí todo es culpa de Correa, ¿no? Y del populismo, además, ¿no? Por si acaso, con la caída del precio del petróleo nosotros hemos perdido 7 puntos del PIB en exportaciones. La otra vez leí un artículo, y nuestro abrazo solidario a Brasil, a nuestra querida amiga Dilma Rousseff, que Brasil había perdido 25.000 millones en exportaciones, pero ese es 1.1% del PIB de Brasil. Nosotros hemos perdido el 7%. Brasil, correctamente, para enfrentar ese importante choque externo de pérdida de exportaciones, ha devaluado el real en 48%. Nosotros, como no tenemos moneda nacional, sino que adoptamos una moneda extranjera, otra de las tantas novelerías de nuestras élites, una barbaridad técnica en cuanto a soberanía en todos los sentidos, el dólar se nos ha apreciado cerca de 25%. Los que conocen algo de economía saben que eso tritura una economía, un importante choque externo que derrumba las exportaciones y en lugar de depreciar la moneda, la aprecia. Sin embargo, aquí seguimos, las últimas estadísticas nos dicen que la pobreza sigue disminuyendo, por supuesto se ha resentido un poco el sector real, la tasa de crecimiento, no tenemos indicios de importantes incrementos en desempleo, estamos monitoreando eso muy cercanamente, pero sigue marchando la economía ecuatoriana, calculamos que creceremos un 0.4, poco, pero creceremos en este año 2015, pero esto ha sido extremadamente difícil y lamentablemente pues dada la inmadurez de el medio político latinoamericano, pues en lugar de juntar el hombro ante estos problemas externos, se lo utiliza pues para hacer politiquería, para echarle la culpa al gobierno, etcétera. Y por ejemplo, el argumento más repetido de nuestros opositores y de cierta prensa, que es nuestra principal opositora, no ellos son buena gente, son trabajadores de la prensa, muchos de ellos explotados, donde más explotación laboral había era en los medios de comunicación. Y precisamente porque los obligamos a pagar salarios mínimos, a afiliar a la seguridad social, a pagar impuestos, es que algunos nos tienen tanto cariño, los dueños, ¿no? Pero uno de los argumentos más repetidos es que el problema es porque no hubo ahorro ni hubo liquidez. Confunden incluso liquidez con ahorro, lo cual es una barbaridad técnica. Alicia lo mencionó, tenemos la inversión pública más alta del continente. Cualquier estudiante de economía sabe que no puede haber inversión sin ahorro. Pero hacen creer que si no teníamos la plata bajo el colchón, ¿no? Esos fonditos de liquidez que tanto le agradan al Banco Mundial, no ha habido ahorro. Son dos conceptos diferentes, ahorro y liquidez. Yo puedo tener ahorro en forma de liquidez, lo cual es ineficiente en nuestros países, ya les explico por qué. Pero puedo tener liquidez sin ahorro. Si ustedes me prestan 10.000 millones de dólares, voy a tener bastante liquidez y no he ahorrado 20 centavos, me he endeudado.
Entonces son dos conceptos diferentes. Claro que la liquidez es necesaria. Insisto, tenemos ahorro y bastante, se lo voy a demostrar. Pero claro que la liquidez es necesaria, pero hay que hacerlo inteligentemente, pues no inmovilizando el ahorro en forma de liquidez, como pretenden los economistas ortodoxos. Por ejemplo, lo dijo Alicia, cuando llegamos al gobierno se quedó corta en la cifra. No eran 100 cuentas que teníamos, tenemos 2.500 cuentas del sector público. Cada municipio, cada instituto, cada unidad educativa tenía su cuenta aparte. La liquidez del Estado dispersa. Con la nueva Constitución, las reformas legales que hicimos, tenemos la cuenta única. Y ese saldo promedio fue de más de $1.000 millones, superior a cualquier fondito de liquidez que tenían antes los economistas ortodoxos. Además, tenemos líneas de contingencia con la CAF, BID, en caso de necesidad, para tener acceso a la liquidez. Son formas modernas, inteligentes de tener liquidez, no la barbaridad de tener 2.000 millones bajo el colchón. Y le estoy exagerando porque ningún fondo de los que existía anteriormente tenía 2.000 millones. Era alrededor de 1.000 millones, pero dupliquemos la cantidad, que si hubiese llegado a 2.000 millones. Eso se trata de ahorro inmovilizado. El objetivo fundamental de la macroeconomía es movilizar lo más rápidamente ahorro hacia inversión. Y como veremos más adelante, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Entonces, ¿qué pasa con esos 2.000 millones de dólares? Primero, la barbaridad. Si se tiene déficit fiscal, como tienen todos nuestros países, significa que tiene necesidad de financiamiento. Y el financiamiento lo tienen, la liquidez la tienen bajo el colchón, o en el exterior, ganando 0.5% de interés, y esos mismos dólares nos los prestan a 7-8%. Antes de hacer una tontería así, pídame que les devuelva mi diploma de economía, algo aprendido de economía. Pero no solo, o sea, es una barbaridad decir que se tiene reservas de liquidez cuando se tiene necesidad de financiamiento. Los países que pueden decir eso son los que tienen superávit fiscal, y ahí se entendería en algo eso, como Bolivia, que tiene superávit. Pero países que tienen déficit fiscal, y vamos a hablar del déficit fiscal, básicamente es el enfoque caja, no exactamente, pero similar al enfoque caja, e implica necesidad de financiamiento. Que necesite financiamiento, 4.000 millones para el presupuesto, y tenga 2.000 millones bajo el colchón, o en el exterior ganando 0.5%, y por otro lado me estén endeudando en 4.000 millones al 7-8%, o sea, insisto, pídame que les entregue mi diploma de economía. Pero esas son las tonterías que nos repiten todos los días. Y cierta burocracia internacional del norte vienen por acá a tratarnos de imponer esas cosas que al final del día lo que hace es garantizar ciertos retornos al sistema financiero. Todo está en función del capital financiero. Pero no solo eso. Insisto, ya el absurdo de países con déficit y necesidad de financiamiento, tener la plata bajo el colchón. Pero también no hay mejor ahorro que una buena inversión. 2.000 millones de dólares, y lo mencionó Alicia, es lo que nos cuesta Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande de la historia. En estos momentos, un país con tanto potencial hidroeléctrico como Ecuador, ya hemos mejorado. Cuando llegué al gobierno, casi la mitad de nuestra energía eléctrica era de origen térmico. Y otra parte se importaba. Importábamos a Colombia y Perú, y dicho sea paso, nos vendían carísimo. ¿Okay? Con estas nuevas hidroeléctricas vamos a duplicar nuestra potencia eléctrica, y va a ser la matriz eléctrica tal vez la más eficiente del planeta, la más amigable con el medio ambiente, con 92% de esa energía renovable gracias a nuestros ríos, a la fuerza hidráulica. El mayor proyecto, que es Coca-Cola Sinclair, coincidencialmente cuesta 2.000 millones de dólares. Solo ese proyecto, por dejar de importar combustibles, ahorra 600 millones de dólares anuales al país. Es decir, en vez de tener los 2.000 millones bajo el colchón, construyo Coca-Cola Sinclair y ahorraré 600 millones de forma permanente. En 3 años recupero la inversión. Pero no solo eso, Coca-Cola Sinclair no es invento nuestro. Ya se había recomendado construirla hace 40 años, 4 décadas. Si se hubiera construido hace 30 años, ¿ya? Tendríamos ahorrado 18.000 millones de dólares, que es aproximadamente la deuda externa del país. Ese es el ahorro bobo de los ciertos ortodoxos. O sea, tener el ahorro inmovilizado en forma de liquidez bajo el colchón, pese a que tiene necesidad de financiamiento, y pese a que hay proyectos de inversión tremendamente rentables que nos van a generar ahorro permanente. Por supuesto, gracias a Dios, Ecuador ha superado esos simplismos, y eso es un cambio cualitativo bastante importante en el país, aunque tenemos una arremetida ortodoxa brutal, y en base a la propaganda, a la repetición, creen que está la demostración, ¿no?, de que los fonditos de liquidez era lo mejor. Y nos hablan de estabilidad, y nuevamente, un concepto tan estropeado.
estabilidad macroeconómica, es decir, que la situación no cambie, que no haya sobresaltos. Con ese criterio, pues los muertos en el cementerio están bastante estables. O mi abuelita, que hace 6 meses está en terapia intensiva, en estado vegetativo, también está bastante estable, ¿no? Estabilidad en economía, una visión progresista, lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen grandes economistas, premios Nobel como Joseph Stiglitz, es la mayor cantidad de producción y empleo sostenible en el tiempo. Es decir, el concepto de estabilidad en economía no solo implica una situación que pueda permanecer sin grandes alteraciones, sino también una situación deseable, no cualquier situación. Y ese es el gran desafío que tenemos. Y para eso se necesita invertir, para que la situación sea deseable, para tener carreteras, para tener escuelas, para tener servicios públicos, para tener salud, etcétera. Y aquí nuevamente, y vamos a hablar de eso en mi exposición, recién estoy en la introducción, disculparán, comentando lo que dice Alicia. Nuevamente, aquí viene otro atentado a la lógica, ¿no? Y las cuentas de los ortodoxos, y parece que la economía es solo cuentas, ¿no? No vemos allá de las cuentitas en el corto plazo. Entonces ustedes conocerán, y no tengo aquí un simposio, se los podría derivar en este momento, la ecuación macroeconómica fundamental: exportaciones netas igual a ahorro privado neto, es decir, ahorro privado menos inversiones, más ahorro público neto, ingreso tributario menos gasto. Ahí hay una trampa, ¿no? Lo pone el gasto público en conjunto, sin diferenciar entre consumo público e inversión pública, porque las repercusiones de ese gasto es muy diferente. Pero ¿cuál es el argumento? Si tengo grandes déficits, tengo deterioro en el sector externo, los déficits gemelos, tengo que financiarlo con deuda y eso es insostenible. Bingo, a nadie se le hubiera ocurrido. Pero es la trampa del subdesarrollo. Es decir, no puedo invertir porque se me perjudica el sector externo. Al invertir, pago sueldos y salarios, esa gente consume, peor en una economía dolarizada, consume bienes importados, se me complica el sector externo. Entonces, y no puedo exportar más por la baja competitividad de mi economía. Entonces, no puedo invertir porque no soy competitivo. Pero el problema es que no soy competitivo porque no puedo invertir. Y es la trampa del subdesarrollo. Entonces, esa trampa hay que superarla de manera inteligente, con adecuadas inversiones y con adecuado financiamiento. Tengan la seguridad que es lo que hemos tratado de hacer. Pero para eso, pues, hay que tomar riesgos calculados. Entonces, las carreteras, la energía, puertos, aeropuertos, la propia educación, que es un problema más complejo porque los retornos no son en dólares y son a largo plazo, ¿no? Y hay que pagar en dólares ahora. Todo eso hace que mejore la competitividad de la economía y que esta restricción externa, que es la restricción fundamental de los países en vía de desarrollo, pueda ser relajada, pueda ser flexibilizada y superar de esa forma la trampa del subdesarrollo. Incluso, ustedes escucharán los discursos simplistas: hay que superar la economía extractivista. Y sin inversión, ¿cómo la superan? ¿Cómo generan otros sectores económicos? Entonces, hay mucha contradicción en el discurso común, en el discurso incluso económico, pero sobre todo político. Y aquí un mensaje importante, ¿no? Y que va a ser parte del mensaje que les quiero dar. Hay que tener un tratamiento especial para la inversión pública. No se la trata en estadística, en cuentas nacionales, se la maltrata, ¿no? Y es clave para superar esa trampa del subdesarrollo, y no quedarnos sencillamente en el equilibrio de cierto flujo. Entonces, X menos M debe ser igual a S menos I más T menos G. Así el nivel de ingreso sea cero, entonces estamos en un cementerio, pero qué estables que estamos, ¿no? Para superar esa trampa del subdesarrollo, les insisto, se requiere adecuada inversión. Para tener inversión se requiere ahorro. Y no hay mejor ahorro que una buena inversión, como le he demostrado con algunos ejemplos y le puedo dar muchos más. Alicia también se refirió a los ingresos tributarios. Si ustedes hablan con ciertos sectores empresariales, y ese es otro de los grandes desafíos de América Latina, tener una verdadera clase empresarial. Porque no nos engañemos, hemos tenido clases rentistas con las excepciones de siempre y que no obedecen a la lógica empresarial, sino a la lógica de poder, no a tener rentabilidad en sus empresas, en un contexto claro, etcétera, sino en dominar a los gobiernos para seguir teniendo rentas. Así, cierta clase empresarial ha dominado nuestro país durante siglos. Entonces, si ustedes escuchan a esa clase empresarial o a sus voceros,
Ecuador es un país de altísimos impuestos. Dicho sea de paso, ¿no? Estamos en una campaña para que cada quien que hable primero muestre su declaración de impuestos. Gracias a Dios es pública. Y verán como todos esos supuestos voceros de ciertos grupos empresariales, todos nos evadían impuestos. Antes, pero créanme, hay situaciones tan dramáticas que pagaban cero. Yo era profesor universitario antes de ser presidente, cuando tenía todavía una vida feliz y tranquila, ¿no? Y pagaba más o menos $5.000 anuales tenía mi salario, era asalariado, profesor universitario, $5.000 anuales en impuestos. Esos empresarios multimillonarios pagaban cero. Hoy pagan $100.000 de impuestos. O se volvieron multimillonarios con nosotros, deben ser los principales apoyadores del gobierno, o evadían impuestos, ¿no? Estas son las grandes luchas que tiene nuestra América. Pero le escuchan los altos impuestos. Ecuador tiene el segundo IVA más bajo de la región, 12%. Solo Paraguay, tercero más bajo, y me parece Panamá tiene más bajo, y por ahí alguien más tiene 12. Entonces hablan de que se han creado impuestos como salida de divisas para evitar la especulación, los capitales golondrinas que son mortales para la dolarización. Pero no dicen, por ejemplo, que redujimos de 25 a 22% el impuesto a la renta en las utilidades corporativas, porque Ecuador también tiene distribución de utilidad a los trabajadores, 15%. Entonces, si ganan 100 las empresas, pagan 15 a los trabajadores y de ahí pagaban el 25%. Eso significaba una tasa implícita de 36.25%, menor que la de Estados Unidos, que es 39%, pero mayor que el promedio de América Latina. Redujimos la tasa de impuesto a las utilidades corporativas. Eliminamos, el absurdo era tal, es que yo lo hubiera dejado de año como profesor de economía, que ustedes sí saben que en las planillas eléctricas se cargaba un 10% para electrificación rural, el famoso FERUM, a las planillas comerciales. Sí, pero esa planilla eléctrica estaba subsidiada, no era más fácil sacar el subsidio, en vez de cobrar la planilla eléctrica y cargarle 10%. Bueno, eliminamos ese 10%. Eliminamos el 15% que tenían las llamadas telefónicas, porque nuestra visión es que las comunicaciones son un insumo fundamental para producción y para productividad. Este era un impuesto multimillonario que recaudaba centenas de millones de dólares. 15% de impuesto a los consumos especiales para llamadas telefónicas. Para que el sistema sea más justo y más progresivo, se creó la deducibilidad, los gastos deducibles del impuesto a la renta. Antes, un padre de familia con 6 hijos, la suegra enferma viviendo con él, si ganaba $30.000 anuales, pagaba exactamente lo mismo que el soltero que no tenía ninguna carga. Ahora se puede deducir gasto en educación, salud, etc. Pero ustedes escucharán que aumentaron los impuestos. En verdad, bajaron los impuestos. Si no, yo les propongo a los empresarios, pásenme todos los nuevos impuestos que hemos creado y los eliminamos a cambio de que regresen todos los impuestos que redujimos y que también eliminamos. Y vamos a salir ganando 3-1. Pero ese es el discurso político. La verdad es que se ha triplicado la recaudación tributaria y tenemos estudios que el 92% de ese incremento es por eficiencia, porque ya no se tolera la evasión, y solo un 8% por creación de nuevos impuestos o incremento de impuestos ya existentes. Y por eso, Alicia les decía que somos el país que más invierte, inversión pública en la región. Algunos se van a imaginar entonces, tenemos la deuda pública más alta de la región. Somos los 6 países con menos deuda pública de la región, porque gran parte del presupuesto ahora se financia con ingresos tributarios. El problema de los ingresos petroleros es el sector externo, porque más del 50% de nuestras exportaciones significaban exportaciones petroleras, pero a nivel de presupuesto del Estado es solo una quinta parte del financiamiento. O sea, el menor de los problemas es el problema fiscal, el mayor de los problemas es el problema externo, y es el problema para los países en vías de desarrollo. Pero yo sí les quiero recordar de dónde venimos para evitar ese pasado, para aprender ese pasado. Durante la larga y triste noche neoliberal, sobre todo en los 90, proliferaron, además de los bancos centrales autónomos, que no tienen ningún asidero técnico, nada. Es garantizar que se siga haciendo lo mismo independientemente de quién gane las elecciones. Eso partió de algunos estudios de Lezina, etcétera, de Harvard, estudios muy mal hechos, pero así es, ¿no? Cuando supuestos estudios benefician al capital, enseguida Banco Mundial, Fondo Monetario, el propio BID, ha cambiado un poco, viene a hacer sus seminarios a imponer esas novelerías en nuestros países. Y en los 90 se convirtieron todos los bancos centrales en autónomos. Quiero decirles que si tuviéramos el Banco Central Autónomo, que ya no es autónomo gracias a la Constitución del 2008, tampoco estaríamos aquí.
gracias a la coordinación de la poca política monetaria, crediticia, financiera que tenemos, manejada por el Banco Central, con la política fiscal, que hemos podido enfrentar de tan buena manera estos tiempos tan difíciles. Pero además esas novelerías, ¿no? Que no resisten el menor análisis. Ah, no, pues usted está exagerando, Presidenta. Política monetaria es técnica. Bueno, contradice el propio concepto de política, que significa subjetividad, juicios de valor, tomar opciones. Pero asumiendo ese argumento, también tenemos que hacer pues los ministerios de finanzas autónomos, porque la política fiscal también es técnica. Tenemos que hacer los ministerios de educación autónomos, porque la política educativa también es técnica. Tenemos que hacer los ministerios de comercio exterior autónomos, porque la política comercial también es técnica. Entonces son absurdos que no resisten el menor análisis. Pero entre esas novelerías, finales de 90, inicios del presente siglo, también proliferaron las pomposamente llamadas leyes de transparencia fiscal, y muchos países todavía la tienen, donde se limitaba la inversión. Eso es lo que encontramos cuando llegamos al gobierno. Una mal llamada ley de transparencia fiscal, porque además lo que hacía era ocultar ingresos fiscales. Aquí en el 2003 empezó a funcionar un nuevo oleoducto que hizo crecer la producción petrolera en 35%, generó grandes ingresos, pero previendo eso, el Fondo Monetario impuso esa ley y hacía que esos ingresos sean fideicomisados en un fondo, en los famosos fondos de estabilidad, que ni siquiera se registraban en las cuentas fiscales. Y se llamaba ley de transparencia fiscal y ocultaba ingresos. Pero en todo caso también se estableció que el gasto público, solo el tan satanizado gasto público, sin diferenciar inversión de gasto corriente, que tampoco es malo, porque no hay mejor inversión que pagarle bien a los maestros. Eso contablemente es gasto corriente. El peor daño que se le puede hacer a la economía es confundirla con contabilidad. Nosotros debemos ir un poco más profundamente en los conceptos. Pero que el gasto público solo podía crecer 3.5% anual. Todo ingreso público excepto el servicio de la deuda. ¿Qué significaba esto? Que si Bill Gates me regalaba 10.000 millones de dólares, no podía invertir, era ilegal. Se ilegalizó la inversión. ¿Y cuál es la economía política detrás de estas barbaridades? Que todo lo haga el sector privado, ¿no? Ideológico. O sea, que las hidroeléctricas que vamos a inaugurar en el 2016 no existieran. Yo no podía hacerlas. Y las tenía que hacer el sector privado si algún día se le ocurría hacerlas. Y segundo, como lo único que no estaba limitado era el servicio de deuda, que cualquier excedente que tengamos, en mi ejemplo, los 10.000 millones de Bill Gates, sirvan para pagar deuda, garantizar el servicio de la deuda. Felizmente, todas estas barbaridades han sido eliminadas en el país. Siempre dijimos, vamos a utilizar hasta el último centavo de la forma más eficiente para superarlo más rápidamente el subdesarrollo y en caso de problemas, además de tener adecuadas alternativas de liquidez, que no necesariamente vienen de inmovilizar el ahorro en forma de liquidez, nuestra variable de ajuste será el programa de inversiones. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Hemos ajustado el programa de inversiones, este año lo hemos bajado en cerca de 3.000 millones, el próximo año se reduce 1.500 millones más. Ah, estaban gastando demasiado. Significa que en vez de tener 200 nuevas escuelas son 150 nuevas escuelas. No significa que era gasto inútil, significa que nos vamos a demorar un poco más en resolver los problemas porque nos tenemos que ajustar a los nuevos tiempos. Y ustedes saben que hay un principio en economía, que si el problema es transitorio hay que financiarlo. Si el problema es permanente o perdurable, hay que ajustar. Y el nuevo presupuesto del Estado, ya les voy a mostrar unas láminas de eso, está planificado a $35 el barril de petróleo. Pese a este año duro, quiero decirles que la pobreza, una gran noticia, sigue disminuyendo. Insisto, no tenemos evidencia que el desempleo haya aumentado. Y lo que no, por problemas que enfrentemos, el país nunca volverá a ser el del pasado. No se van a poder llevar en peso las carreteras, no podrá desaparecer las hidroeléctricas, no podrán retroceder en educación, salud, etcétera, donde hemos hecho avances realmente históricos. También me quiero referir, porque son discusiones que debe tener América Latina. Qué pena que me esté desviando un poco del tema de la conferencia, pero se deben abrir espacios de discusión al respecto. Y quiero decirles que como economista, pues en economía moderna y sobre todo posgrados, uno también tiene mucho de estadístico, ¿no? Algo de estadística sabemos. Pero Alicia habló de la gobernanza de recursos naturales. Y esto es importante que reflexionemos, porque hay posiciones fundamentalistas. Aquí hay un político opositor que tiene un libro, La maldición del petróleo. O sea, porque se utilizó mal el petróleo es una maldición. Bueno, también se ha utilizado mal la agricultura, entonces la agricultura es una maldición.
También se ha utilizado mal la industria, cierta industria contaminada, entonces la industria es una maldición. El turismo, ha habido turismo, excesos en turismo, no en nuestro país, pero ustedes saben que hay casos de turismo sexual, etcétera. Entonces eliminemos el turismo. Es un absurdo, un atentado a la lógica. Lo que hay que hacer es tener buen petróleo, buena explotación petrolera, buena explotación minera, buena agricultura, etcétera. Pero aquí hay una reflexión muy importante. Esa es la gran ventaja, la bendición de América Latina para alcanzar su desarrollo sin pasar por transiciones tan dolorosas como pasaron los países del sudeste asiático, que no tenían recursos naturales y que tuvieron durante décadas que soportar extremadamente grandes explotaciones de su fuerza laboral, y lo hicieron deliberadamente. Lean los libros de Lee Kuan Yew, primer ministro, acaba de fallecer, de Singapur, que convirtió a Singapur en una isla de pescadores, en uno de los países más desarrollados del mundo. Él lo dice, y tuve que aguantar durante décadas la explotación de la fuerza de trabajo hasta lograr acumulación propia, hasta lograr talento humano y marchar con nuestros propios pies. Los recursos naturales, queridos compañeros de América Latina, no son una maldición. Pregúntale a los compañeros del Caribe cuánto quisieran tener los recursos naturales que tiene América Latina. Es la oportunidad para alcanzar el desarrollo sin tener que sacrificar a nuestros trabajadores en los altares del capital transnacional. Y también habló, como no podía ser de otra manera, pues Alicia, del rol del Estado. Ese rol del Estado del cual todos se quejan, los neoliberales, ¿no? Y al menos en Ecuador todos han vivido del Estado, incluso los industriales, con diésel subsidiado, con tarifas eléctricas subsidiadas, etcétera, ¿no? Entonces les insisto, no se trata, ¿no?, al menos nuestra posición ideológica, de un estatismo, el error en que cayó el socialismo tradicional. No se trata de negar el mercado, lo cual sería un absurdo, es un fenómeno objetivo. Se trata de tener sociedades con mercado y no sociedades de mercado. Y el Estado es la representación institucionalizada de esa sociedad, así que tiene un rol muy importante para el desarrollo, para la equidad, para la justicia. Y debemos lograr el justo equilibrio entre la persona y la sociedad. Demasiado Estado mata a la persona, pero demasiado individualismo mata a la sociedad, y ambos son necesarios para el buen vivir. Los escandinavos dicen que ellos tienen una soguita para que si alguien cae muy bajo, alarlo, pero también si alguien sube mucho, alarlo, ¿no? La igualdad crea consistencia social, mantiene las sociedades, un extremado individualismo destroza esa sociedad, y les insisto, tanto individuo como sociedad son necesarios para el buen vivir. Y nos habló Alicia de la desigualdad de rentas. Aquí sí, con todo cariño, una pequeña, si quieren, aporte. Sí, hay que mejorar la distribución de la renta en América Latina. La fuente primaria de ingreso, la división entre trabajo y capital, es extremadamente injusta. De cada dólar en Ecuador, en un país desarrollado, los escandinavos, los que tenían más equidad, de cada dólar que se genera, pues 20 van al capital y 80 al trabajo. En nuestros países la relación era inversa. Por ahí hay distorsiones por el sector informal, las empresas unipersonales, etcétera, pero de todos modos las estadísticas escandalosas. Y una de las grandes fuentes de inequidad en América Latina, la mala distribución del ingreso. Por eso viene la distribución secundaria del ingreso, impuestos. Europa también tiene una mala distribución primaria del ingreso. Es con el sistema impositivo que se logra una distribución secundaria del ingreso más equitativa. Por supuesto que tenemos que hacer eso. Pero también tenemos que preguntarnos de dónde viene pues esa mala distribución del ingreso. En otras palabras, tenemos que empezar a hablar de la distribución no solo del ingreso, sino de la riqueza. ¿Ok? En Ecuador, menos del 2% de las familias poseen las grandes empresas, los medios de producción. Entonces, hagan lo que hagan con la distribución de la renta, las fuentes de inequidad estarán ahí, la mala distribución de la riqueza. Es que ha sido fruto de la innovación, como Bill Gates, vaya, vean, fruto de qué. Pero incluso si fuera fruto de la innovación, pues hay que distribuir la riqueza. Hay fuentes ilegítimas de riqueza, las herencias. Hay gente que nace en cuna de oro y todavía tenemos mucha gente en Ecuador que nace sin cuna. Precisamente para dar ese paso adicional, porque hemos mejorado mucho en la distribución de la renta, pero ahora tenemos que ir a algo más difícil, la distribución de la riqueza, de los medios de producción, etcétera, ¿no? Es que presentamos en junio la ley de herencias con una tasa impositiva más agresiva para las herencias, pero sobre todo evitando las fuentes de evasión, porque si ustedes revisan la estadística, aquí los ricos no se mueren, nadie hereda. ¿Por qué? Porque ¿qué se hacía? Se abrían fideicomisos
en países extranjeros, algunos calificados como paraísos fiscales. Se moría la persona, pero había dejado ya una transferencia de esos fideicomisos de todos sus bienes sin fecha, entonces le ponían la fecha 2 días antes de que se moría. Entonces no heredaban nada, no tenía nada ese pobre hombre, y todo estaba en el extranjero, y así nos evadían impuestos. Eso fue lo que más le dolió, pero casi se cae el gobierno pues por eso. Porque lamentablemente también uno de los problemas que tenemos es que los ricos tienen más conciencia de clase que los pobres. Y muchas veces le van a decir a los pobres que tienen 2 vaquitas y le vamos a quitar una, etcétera, y se asustan. Y nos quieren los pobres. Pero dicen, presidente, estamos bien, esta vez no, ¿no? Y uno pierde apoyo político para cosas que son obvias en la región más desigual del mundo. Entonces, con todo cariño, Alicia, yo creo que también debemos profundizar un poco más, no solo en la distribución de la renta, sino en la distribución de la riqueza, las fuentes de esa renta, ¿ya? La acumulación de los medios de producción, por si acaso, los empresarios fueron los que más se opusieron, ciertas cámaras empresariales, a estos nuevos impuestos, cuando estrictamente hablando no afectaban costo de producción, no tenían por qué reclamar como empresarios. Si yo pongo impuesto a la herencia, el gerente de IBM no va a salir a reclamar, porque en el capitalismo moderno hay diferencia entre propiedad y administración. Aquí salieron a reclamar como empresarios, debieron salir a reclamar como ricos, como acumuladores, como acaparadores de propiedad. En todo caso, hay que ir a esta nueva etapa, la distribución de la riqueza, medios de producción, riqueza improductiva, ¿no?, en nuestro continente. Por ejemplo, ¿no?, otra fuente totalmente ilegítima de riqueza es la plusvalía. Aquí hay gente que se ha vuelto multimillonaria, aquí, en este edificio, ¿ya? Construimos el edificio, después nos damos cuenta que se necesitan espacios verdes para que se contemple de mejor manera el edificio, para que, bueno, una regeneración urbana alrededor de un edificio tan bello como este. Tuvimos que pagar 6 veces más el valor de los terrenos, por la construcción que nosotros mismos habíamos hecho. Es decir, no solo que el Estado no recupera la inversión de este edificio y lo que generó en el entorno, sino que tiene que pagar mucho más por haber hecho el edificio. Esas son fuentes ilegítimas de riqueza. La exagerada plusvalía, que muchas veces viene de la especulación, de información privilegiada. Sabemos por dónde va a ser la carretera del municipio, sabemos qué tierra va a declarar urbana y eso se multiplica por 10 el valor de esa tierra. O en este caso por suerte, pero también tienen que cooperar. O sea, tiene que recuperar, o sea, no pueden con una inversión pública, es otro caso de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Este edificio no lo pagó Rafael Correa, lo pagó el pueblo ecuatoriano, pero las ganancias por este edificio fueron unas cuantas manos privadas que tenían terrenos alrededor. Entonces esas cosas tenemos que hablar. Por si acaso también se presentó un impuesto para plusvalía, pero para ganancia extraordinaria. Era del 75%, pero para ganancia extraordinaria. Es decir, si usted tenía un terreno 10 años, se calculaba un 8% de interés, se calculaba todas las mejoras, todo, y sobre ese segmento, que no se puede justificar, se cobraba 75%. Le fueron a decir a la gente que el nuevo impuesto era 75%. Cuando el impuesto implícito, para la mayoría de propiedades era cercano a cero, y de hecho la mayoría va a pagar menos con el sistema que nosotros estamos proponiendo que con el actual sistema. No se busca recaudar más, se busca recaudar mejor y evitar la evasión. Porque uno de los graves problemas, uno de los cuellos de botella que tenemos para el desarrollo de Ecuador y de América Latina es la debilidad de los gobiernos locales. Una de las fuentes de esa debilidad es que no tienen recauda. Todo el mundo habla de autonomía municipal y todos los municipios del país dependen del Estado, de lo que nosotros recaudamos impuestos y por el ingreso petrolero. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la práctica normal? Compra un terreno de $300.000, pero para no pagar impuestos lo registra como $30.000. La nueva ley impide esa evasión. ¿Ya? Pero insisto, por esa ley de herencia, esa ley de plusvalía, casi tenemos un golpe de Estado. He tenido las más grandes manifestaciones de mis 8 años de gobierno, pero son los desafíos que hemos de enfrentar, son desafíos ineludibles. Pasar de esa etapa de buscar distribuir la renta a distribuir también la riqueza. Y como dijo Pepe Mujica, no esperen que cuando distribuyamos riqueza, pues los ricos invoquen al Espíritu Santo. Van a tratar de desestabilizarnos a como de lugar, ¿no? Y por supuesto van a decir que estamos incautando, atentando. Dijeron que atentábamos contra la familia. ¿Para qué? O sea, ni de muertos quieren distribuir un poco su riqueza. Bueno. Y para finalizar, pues, esta introducción, ya vamos a probar en el resto. Es que dijo cosas tan interesantes, Alicia, que quería responderle. Lo de COP21, compañeros, es, creo, una de nuestras últimas oportunidades para salvar el último planeta, el único planeta que tenemos.
La región lleva propuestas muy concretas, Ecuador ha trabajado mucho en esto. Hay cosas que no nos damos cuenta. La nueva División Internacional de Trabajo. Imagínense que si yo compro un software, me voy preso. Pero si contaminan el planeta, no pasa nada. Y todo esto es economía política. ¿Quién produce conocimiento? Los países ricos. ¿Quiénes producimos bienes ambientales? Por ejemplo, los países de la cuenca amazónica. Entonces, por eso, el conocimiento debe ser pagado, privatizado, y el ambiente limpio que genera la cuenca amazónica debe ser consumido gratuitamente. Busquen cualquier explicación. Al final del día solo es poder. Imagínense por un instante si la situación sea la inversa, si los países poderosos tuvieran la selva amazónica y nosotros contamináramos el planeta, ya hasta nos hubieran invadido para exigirnos pagar supuestamente una justa compensación, ¿verdad? Y además, esto que yo le llamo la nueva División Internacional del Trabajo, es un completo absurdo técnico, porque el conocimiento no tiene rivalidad en el consumo. Que yo utilice el software no impide que ustedes lo utilicen. Técnicamente, mientras más utilice un software creado, más gente utilice un software creado, ya sin costo marginal, para que alguien más lo disfrute, mientras más gente lo disfrute, mejor. Lo que sí tiene rivalidad en el consumo es el medio ambiente, porque mientras más contamina el medio ambiente, más cambio climático, menos aire limpio, etc. Entonces, lo que debería ser privatizado, de acuerdo a la técnica económica, esta es la teoría de bienes públicos, ¿no? Los economistas lo conocen, debe ser ese medio ambiente, ese consumo de bienes ambientales, no el conocimiento, y es exactamente al revés. Todo es cuestión de poder, compañeros. ¿Quién creyera? El problema del cambio climático, el problema de la destrucción del planeta, se podría resolver con esa palabra mágica, justicia. En este caso, justicia ambiental, compensando la creación de bienes ambientales. Bueno, bienvenidas a Ecuador, empiezo con el discurso. ¿Qué hora es? Yo tengo que ir a la graduación de la policía. A este rincón de la patria grande, a este país hermano, que es también la patria de ustedes, y que en poco más de 283.000 kilómetros cuadrados de territorio ofrece una muestra concentrada de la diversidad biológica y cultural de nuestro maravilloso continente. Sus playas, sus montañas, sus selvas, sus páramos, sus sabanas, su altiplano, sus ríos, su flora, su fauna. Y lo más importante de todo, su gente. Ojalá tengan tiempo de visitar el país, ojalá tengan tiempo de visitar Yache, el centro histórico de Quito, que es maravilloso. Siempre repetimos esta broma que tiene parte de verdad, parte de historia. Cuando Dilma Rousseff se enteró que el nuevo papa era argentino, y ustedes saben la rivalidad de Argentina y Brasil en fútbol, acaban de empatar, dicho sea de paso, en el clásico sudamericano en Buenos Aires, 1-1. Entonces Dilma, para no quedarse atrás, dijo, bueno, el Papa puede ser argentino, pero Dios es brasileño. Bueno, y nosotros agregamos, de seguro el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero eso no importa, porque el paraíso es ecuatoriano, así que visiten este país que es muy hermoso. Y bienvenidos a Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO en la mitad del mundo, como decía Yuri, la tierra del sol recto, este era un lugar sagrado para nuestros ancestros. Ya conocían que aquí era latitud cero nuestros ancestros, y que alberga el edificio sede de UNASUR, en donde nos encontramos. Espero que su estadía en Quito, queridos amigos, sea provechosa y de su entero agrado. Les recomiendo visitar nuestro centro histórico colonial. Quito tiene el más grande y mejor conservado centro histórico de Latinoamérica. Ojalá también tengan tiempo para recorrer las calles, conversar con la gente, disfrutar de los paisajes que ofrece esta maravillosa ciudad andina que, dicho sea de paso, está empezando sus fiestas de fundación española, que es el 6 de diciembre, la Fundación Española de Quito. Nos honra y nos complace acoger a esta 8ª Conferencia Estadística de las Américas, el mayor foro que tiene la región para compartir ideas, debatir conceptos y profundizar en las metodologías que usamos para medir los fenómenos económicos, sociales y ambientales, mediciones que son imprescindibles para construir la política pública y para el ejercicio de una ciudadanía activa. Si me preguntan a mí, después de estos años de experiencia, más aún en este año difícil, ¿cuál ha sido uno de los problemas más graves que hemos tenido? La falta de adecuada información. Por eso la calidad estadística y la integralidad estadística son fundamentales. Como lo dijo Alicia, nuestra América no es que ha habido una época de cambio, ha habido un verdadero cambio de época, una nueva era de dignidad, de soberanía, de búsqueda de equidad, que se refleja en todos los espacios. Y hoy ante ustedes queremos plantear algunas ideas acerca de los principales retos que enfrenta la estadística en nuestra región. Entre ellos, y me voy a referir a estos puntos, la necesidad de construir métricas alternativas que rompan con los paradigmas tradicionales de medición,
la necesidad de innovar fuentes de información como las provenientes de registros administrativos y el reto que representa para los sistemas estadísticos de la región el monitoreo de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Las estadísticas, queridos compañeros, y les insisto, como economista, ¿no?, con posgrado, uno siempre debe tener formación estadística, me considero un estadístico también. Las estadísticas deben ser entendidas como un bien público, porque permite identificar necesidades, establecer metas, implementar planes y programas y monitorear el progreso de una nación. Además, es una herramienta básica para la rendición de cuentas, algo tan importante en democracia. La razón de ser de los institutos y oficinas de estadística en la región es la de planificar la producción estadística necesaria para la construcción, implementación y monitoreo de las agendas de política pública, así como el asegurar que sus operaciones se elaboren dentro de apropiados marcos de calidad. Me olvidé que muchos de ustedes no hablan español y tienen traducción simultánea. Ya debo tener a ese pobre traductor al borde del suicidio. Le pido mil disculpas, compañero traductor. No me lleve la 6DH como hace la oposición, ¿no? No he querido atentar contra sus derechos humanos, pero no saben cuánto los admiro. Qué agilidad mental deben tener. Y lamentablemente yo soy de Guayaquil, mono, de la costa. Nos dicen mono, entonces hablo bastante rápido. Voy a tratar de bajar el ritmo. En el Ecuador hemos impulsado desde el 2007 una transformación de la estadística nacional basada en la independencia técnica y la transparencia, lo que nos ha convertido en referente para la región. Asimismo, el Ecuador impulsa de manera decidida un ambicioso plan de reconceptualización de su Instituto de Estadística. Pensamos que las oficinas nacionales deben ampliar su limitado rol de instituciones que levantan encuestas y censos para convertirse en verdaderos rectores y coordinadores de los sistemas estadísticos nacionales. Nuestros países cuentan con sistemas descentralizados de producción de información, en donde ésta no solo es producida por los institutos, sino también por un conjunto de instituciones públicas de todos los poderes del Estado. Transformarse en rectores es precisamente tener la capacidad de coordinar esta producción acorde a una planificación que responda a las necesidades nacionales y que asegure, a través de normas y procesos de evaluación, la calidad de la información que se produce en la totalidad del sistema. Le insisto, la estadística es un bien público, es fundamental para adecuada toma de decisiones, para la gobernabilidad y para la propia democracia, sobre todo en el sentido de rendición de cuentas. Pero también se requiere, como les manifesté, un cambio de paradigmas, nuevas métricas para medir lo que nos interesa. Un sistema estadístico coordinado es parte fundamental de nuestra visión, pero debemos comprender que no se trata de producir más de lo mismo, sino de innovar, especialmente en los conceptos que utilizamos y que están por detrás de las métricas con las cuales describimos la realidad. En la percepción general, la buena estadística está definida por la rigurosidad con la que se hacen las mediciones, que tengan consistencia metodológica y que sigan un estándar conceptual convencional, preferiblemente ligado a las recomendaciones internacionales en la materia. Sin embargo, esto último nos condena a repetir sin posibilidad de crítica lo mismo que venimos haciendo, simplemente porque así lo hemos hecho siempre. Si bien estaremos de acuerdo con la rigurosidad metodológica siempre y de procesos como principio que rige las estadísticas y de procesos, rigurosidad de procesos, nos debemos preguntar qué pasa cuando los conceptos que utilizamos y que derivan en métricas están equivocados o son incompletos. Esto nos sirve mucho a los economistas, ¿no? Dicen que los economistas también somos aquellos profesionales que preferimos estar rigurosamente equivocados a vagamente acertados. Entonces, no nos atrevemos a ir más lejos de las recomendaciones internacionales para no equivocarnos, pero muchas de estas cosas estándares no miden adecuadamente lo que nos interesa, como vamos a ver más adelante. En el informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, elaborado en el 2008, 2 premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, y el economista Jean-Paul Fitoussi, señalaban lo siguiente: lo que medimos afecta a lo que hacemos, y si nuestras medidas son defectuosas, nuestras decisiones de política pública serán también defectuosas. Ante esto,
Debemos ser capaces de romper las inercias conceptuales, esto es fundamental, debemos ser capaces de romper las inercias conceptuales y transitar el sendero de las nuevas métricas que desafíen los paradigmas tradicionales sobre los que medimos actualmente los fenómenos económicos, sociales y ambientales. Permítame dar ejemplos en varias áreas de medición de lo que queremos decir. Por supuesto, solo es ilustrativo, de ninguna manera exhaustivo, estos ejemplos. El primer ejemplo viene de la manera en que se concibe y se mide algo tan importante, el fin último de la economía, el fin último de la política. Dice el Papa Francisco en sus encíclicas, y me parece que la carta apostólica donde puso esto, que la razón de ser de la autoridad política es el bien común. O sea, buscamos el bienestar de la gente, el buen vivir. ¿Cómo medimos ese bienestar? El objetivo de todas nuestras acciones. El paradigma sobre el cual se construyó el concepto tradicional de bienestar o felicidad parte de la economía neoclásica. Allí se define el bienestar como la satisfacción de necesidades preconcebidas como ilimitadas en un mundo de recursos limitados, ¿no? Clase A1 de Principios de Economía. La economía es una ciencia que trata recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Esta es una barbaridad antropológica que nos lleva a concluir que no es posible encontrar una persona o una sociedad que diga somos felices y no necesitamos nada más. Es decir, de acuerdo a este enfoque, un querido amigo como Pepe Mujica, que dice que no necesita nada más para ser feliz, no existe. O sea, lo borró de plano, lo borró del planeta la economía neoclásica. Para el paradigma neoclásico, necesidad es todo lo que el consumidor desea. Es decir, se confunde necesidades con deseos. Bajo esta premisa, conocida como la supremacía del consumidor, se pone énfasis en la maximización del consumo y como corolario en la maximización de la producción de bienes y servicios. Y esta es nuestra aproximación a bienestar, en cuentas nacionales, en economía. Cuánto crecimos, cuánto generamos de bienes y servicios. Pero son aproximaciones. Y todo esto, esta lógica nos conduce al crecimiento ilimitado, mientras más produzcamos mejor, como forma de aumentar supuestamente el bienestar. No es de extrañarse entonces que dentro de esta noción, la medida preferida del bienestar y del grado de desarrollo de las naciones sea el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Pero esta medida puede ser criticada en muchísimos frentes, al menos tres. El primero es la ausencia de aspectos distributivos. El segundo es la ausencia del análisis del impacto del modelo de crecimiento y de las actividades económicas en el medio ambiente. El tercero es la falta de una asociación, y esto es muy importante, observable entre crecimiento económico y bienestar, felicidad por parte de las sociedades. La conocida paradoja de Easterlin, planteada hace ya más de 30 años. Es decir, tener más, consumir más, crecer más, no significa ser más felices. Hay muchas pruebas de esto. Cada vez son mayores los estudios cuyos resultados, al intentar medir directamente aquello llamado felicidad, basados en la percepción de las personas, destrozan la teoría neoclásica. La sociedad de los países ricos son un fiel ejemplo de disparidad entre progreso económico, de acuerdo a la medición convencional, y felicidad. Un habitante estadounidense es casi 3 veces más rico ahora que el estadounidense promedio de 1950. Pero a pesar de su aumento de riqueza, los actuales habitantes de Estados Unidos son menos felices que quienes vivieron allí medio siglo atrás. En esta línea de pensamiento, el reciente Premio Nobel de Economía, el profesor Angus Deaton, estima un umbral de ingresos equivalente a $75.000 anuales, sobre el cual no existe un incremento de la felicidad de las personas. Independientemente de la cifra calculada, y cuidado, nos vamos al otro extremo, decir en América Latina que no necesitamos crecer más. Claro que necesitamos crecer, porque todavía hay tantas necesidades insatisfechas. Estas cosas se pueden discutir en los países ricos. Lo dice Angus Deaton, este umbral de $75.000. Nuestro PIB, Alicia dio el PIB ecuatoriano, pero en paridad de compra, nuestro PIB nominal está en unos $6.000. Estamos muy lejos de preocuparnos de estos umbrales, ¿no? Y bueno, puede haber una mínima porción de la población en estos, más allá de estos umbrales, pero obviamente nada que ver con los países más desarrollados. Independientemente de la cifra calculada, hay el reconocimiento de que existen umbrales de riqueza sobre los cuales el crecimiento del ingreso no se relaciona con la felicidad de un pueblo y sobre las cuales la acumulación de ingreso o riqueza debería considerarse éticamente cuestionable. Como lo ha dicho ese ser inexistente para la economía neoclásica, Pepe Mujica.
cito, vivir mejor no es solo tener más, sino es ser más feliz. Estas críticas a la manera en la que concebimos y medimos el bienestar de nuestros países nos llevan a plantear paradigmas y métricas alternativas, más allá del PIB per cápita y el PIB total. En el Ecuador nuestro paradigma de bienestar se llama buen vivir, lo dijo Alicia, summa causai, en lengua de nuestros pueblos ancestrales. Este es un concepto, una noción de los quichuas, de los Andes, pero también de los aymara en Bolivia. ¿Qué significa el buen vivir? Significa vivir con dignidad, con las necesidades básicas satisfechas, pero en armonía con uno mismo, con el resto de la comunidad, con las distintas culturas y con la naturaleza. En este sentido, el buen vivir se contrapone al paradigma neoclásico de acumulación y de consumo que establece más es mejor, ya que implica que una sociedad, una comunidad o una familia debe producir y consumir lo que se necesita para llevar una vida digna y no más ni menos. Este paradigma de bienestar se encuentra consagrado en nuestra nueva Constitución y nos encontramos en este momento enfrentando el reto de desarrollar una métrica o un conjunto de métricas que permitan monitorear el avance de nuestra sociedad hacia esa meta, el buen vivir de todas y de todos. El segundo ejemplo, que yo no sé cómo aguantan las mujeres y las amas de casa, viene del mundo de la estadística laboral. En el enfoque tradicional se reconoce como trabajo solo aquel desempeñado por personas en actividades cuyo producto se traza en un mercado, es decir, el trabajo para el mercado, y que por lo tanto tiene un precio. El salario, si vendo mi fuerza de trabajo, o si produzco bienes para el intercambio, pues el valor del plato que produzco en mi restaurante, etcétera. Pero así se excluyen de la contabilidad nacional y de las estadísticas del trabajo actividades vitales, como el trabajo de formación, los aprendices, las actividades de voluntariado y sobre todo las actividades domésticas y de cuidado realizadas principalmente por mujeres, amas de casa u otros miembros del hogar. Por el lado de la contabilidad nacional, como se trata de actividades que no se transan en el mercado, no se les imputa un valor y por tanto no forman parte del cálculo del Producto Interno Bruto. Es lo que se llama la paradoja del ama de casa, muchos de ustedes la han de conocer. Si Dios no quiera, pues, o sea, ahorita mi esposa, y es un ejemplo un poco sexista, puede ser también el esposo que haga, prepara la comida y aquí hay un plato muy rico que se llama locro de papa y me prepara mi locro de papa al llegar a la casa, no pago nada por eso y no se contabiliza en la producción. Dios no quiera, mañana me divorcio de mi esposa, pone su propio restaurante y me vende locro de papa y ahí sí se contabiliza en la producción. No aumentó nada la producción, pero aparentemente se aumenta por esta mala contabilización. Por si acaso, eso también nos lleva a la conclusión de que las economías más especializadas, donde más desarrollo está el mercado, más intercambio existe, se infla artificialmente el PIB, o sea, las diferencias en PIB no son tanto, ¿no? Sino que no se contabiliza gran parte de la producción cuando no hay un mercado muy desarrollado. Y por el lado de la estadística laboral, Mujeres del Mundo Unidos, se los incluye en la llamada población económicamente inactiva. Es decir, las amas de casa que trabajan 7 días a la semana, sin vacaciones, sin seguridad social, son de acuerdo a la estadística laboral inactivas, no están haciendo nada. Y se desconoce el valioso aporte que tienen este tipo de actividades en economía. ¿Quién puede pensar que la sacrificada labor de nuestras amas de casa no es trabajo? ¿Quién puede sugerir siquiera que son personas inactivas? ¿Quién puede dudar de su importancia para sostener la economía de nuestros hogares y de nuestros países? En el Ecuador, como estamos tratando de superar estas barbaridades, hicimos un estudio, el INEC, con José, ¿no? Y concluyó el estudio que el trabajo doméstico no remunerado significa el 15% del Producto Interno Bruto. Eso es más que el PIB petrolero. Nos llamamos país petrolero. Pero el trabajo no contabilizado de las amas de casa es mayor proporción del PIB que el propio PIB petrolero. Todo esto muestra la necesidad imperativa de cambiar nuestros paradigmas vigentes de medición al incluir en la contabilidad nacional y en la estadística laboral estos tipos de trabajo. El trabajo humano en general, no solo el trabajo para el mercado, ese es el objetivo de la medición y de la consideración. Un tercer y final ejemplo, y es muy importante, sobre todo para los tiempos que vivimos, para desmontar mucha ideología disfrazada de ciencia, mucha falsa técnica económica. Un tercer y final ejemplo viene de las estadísticas de las finanzas públicas y la forma de cómo se registran y calculan conceptos básicos como el déficit fiscal y la inversión pública. En la manera tradicional, el déficit fiscal se lo calcula desde un impreciso enfoque caja,
para supuestamente centrar la atención del gobierno en sus necesidades de financiamiento. Es decir, el déficit es la diferencia entre la totalidad de los ingresos y la totalidad de los gastos, así sean de inversión, estos gastos, en los que incurre un gobierno, en un periodo determinado, obviamente. Decimos impreciso enfoque caja porque asume que el pago se realiza simultáneamente con el gasto, lo cual es incorrecto. Por ejemplo, puedo tener crédito de proveedores. Además de que un enfoque caja debería incluir amortizaciones. Ustedes saben, en estadística de finanzas públicas, el déficit mal calculado, como acabo de mencionar, más las amortizaciones, es lo que se conoce como necesidad de financiamiento. Hasta eso confunden, ¿eh? Muchas veces déficit con necesidad de financiamiento, son cosas distintas. La necesidad de financiamiento incluye amortizaciones. No se entiende por qué la estadística de finanzas públicas no trata de acercarse a la contabilidad privada. Por ejemplo, tener un balance de resultados, es decir, en ingresos y egresos que afecten patrimonio neto, con lo cual se superaría el absurdo de incluir inversión como un gasto más. La inversión crea activos, pero en la situación actual de las estadísticas de finanzas públicas, estos no se registran. Por ejemplo, el valor de una carretera no se registra, pero sí se registra el pasivo, la deuda que adquirí para construir la carretera. Que la inversión se incluya como parte del déficit, sin registrar los activos, pero sí los pasivos, nos lleva a suponer que todo ha sido pérdida. Y un absurdo así solo puede explicarse como una de las tantas trampas ideológicas para satanizar todo gasto público. A tal punto llegan estas trampas que, como nos conocemos los economistas, para el cálculo del PIB por el lado de la demanda, los libros de texto separan el gasto privado, la inversión privada del consumo privado, pero no lo hacen así en el caso público, todo es G, todo es gasto. La inversión en estadísticas de finanzas públicas, y aquí tenemos otro desafío, Alicia, ponerle más atención a la inversión pública, a la inversión en general, para salir de la trampa de su desarrollo, pero sobre todo a la inversión pública tan, insisto, no tratada, sino maltratada. La inversión en estadísticas de finanzas públicas debe tener un tratamiento especial, además de, volviendo a la analogía con la contabilidad privada, ser necesario construir balances generales para el sector público. No solo algo parecido a balance de resultados, sino un balance general también que registre activos y pasivos del Estado. No existe en lo público un equivalente al balance general que tienen las empresas privadas y, por tanto, los activos que genera el Estado a través de sus inversiones son invisibilizados. En el Ecuador, queridos amigos, estamos avanzando en esto. Nos atrevemos a pensar. Tenemos un ejercicio pionero de crear nuevas categorías de finanzas públicas. Y, por supuesto, no podemos equivocar. Esto es un proceso de error-corrección. Con nuestro nuevo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, introdujimos, lo mencionó Alicia, los conceptos de ingresos y gastos permanentes. Es decir, aquellos inherentes, esta es la noción, inherentes a la operación del Estado. Por ejemplo, ingresos por impuestos y gastos en sueldos y salarios, respectivamente. Ahí tiene otros ejemplos de lo que son ingresos permanentes y ingresos permanentes. La noción es que son cosas, los ingresos connaturales al Estado, tributos, y necesarios para el funcionamiento del Estado, gastos en personal. Los ingresos y egresos no permanentes son los no inherentes a la operación del Estado o provenientes de la variación de patrimonio. En consecuencia, es impreciso llamarlos ingresos. Por ello, los ingresos petroleros que provienen del consumo de un activo, nuestras reservas petroleras, son considerados ingresos no permanentes, porque algún rato se acaban. La inversión, como puede ser reducida o postergada, se considera gasto no permanente. Y esto nos lleva a nuestra regla fiscal, que no es el déficit per se, ¿no? Es que ¿dónde está el verdadero déficit? Nuestra regla fiscal establece que para la sostenibilidad de las finanzas públicas, los ingresos permanentes deben cubrir los gastos permanentes, es decir, lo que se requiere para el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, y aquí tengo las cuentas creo, para el presupuesto de 2016, de acuerdo al enfoque tradicional, tendríamos un déficit de 2.6% del PIB. Eso incluye inversión y lo llaman déficit. Pero con nuestra clasificación tenemos ingresos permanentes menos gastos permanentes y la realidad es que el superávit que le hemos llamado permanente es de 5.1% del PIB. Y este es el ahorro fiscal, porque es realmente lo relacionado con el funcionamiento del Estado. Lo demás optativo. Bueno, los ingresos petroleros vienen de consumir un activo, pero sobre todo los gastos no permanentes, la inversión.
Este es nuestro programa de inversiones, 8.287 millones. Esa inversión puede ser postergada, reducida, etcétera. No es inherente a las obligaciones del Estado, a su funcionamiento. Entonces lo consideramos gasto no permanente. Y ahí es que se verifica el déficit. Pero realmente lo que determina la sanidad y sostenibilidad de las cuentas fiscales y el ahorro público es este superávit permanente. Aquí les estoy demostrando que Ecuador ahorra mucho, que Ecuador no es un país que gasta mucho, invierte mucho, que es diferente, y es muy bueno, porque es la única manera de superar la trampa de su desarrollo. El superávit permanente es el ahorro fiscal. Les insisto, esto es un ejercicio en construcción, esto puede mejorar, podemos equivocarnos, pero tenemos que ir más allá de las cuentas tradicionales que distorsionan todo y satanizan incluso la inversión. No puede haber inversión sin ahorro, y como ya les dije, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Sin embargo, en la estadística actual, el supuesto déficit incorpora inexplicablemente inversión y se lo entiende como desahorro público. Cuando ustedes escuchan déficit fiscal, el gobierno está desahorrando. Eso lo dicen los libros de texto, está desahorrando, ¿verdad? Estas son las falacias técnicas que debemos atacar, denunciar y corregir. Esta es la manera como se sataniza todo gasto público y un ejemplo claro de cómo las categorías económicas están plagadas, insisto, de trampas ideológicas. Por detrás de todo esto está la noción neoliberal de que el Estado debe minimizar su gasto. Compañeros, colegas, amigos, estamos saliendo de casi 30 años de dominio neoliberal, de ideología disfrazada de ciencia. Si persistimos en tratar de cambiar la región conservando los parámetros heredados, pocos serán nuestros logros. Debemos aceptar el reto de innovar los conceptos que utilizamos en estadística y plantearnos nuevas formas de medir la realidad nacional y regional. Cabe indicar, en honor a la verdad, que algunos de estos problemas contables en finanzas públicas ya han sido tratados en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del 2001 del Fondo Monetario Internacional, donde incluso se introduce el concepto de estado de operaciones del gobierno, algo similar a lo que hemos hecho nosotros en cuanto a ingreso permanente y egreso permanente. Pero casi nadie usa este marco de análisis. Y en su lugar se continúa utilizando el anterior Manual de Finanzas Públicas de 1986, que es, como manifesté, un simplista e impreciso enfoque caja. Finalmente, queridos compatriotas, queridos amigos de la patria grande, del Caribe, como decía José, además del reto de innovar en conceptos, se suma el de innovar en el tipo de fuentes usadas para producir la estadística oficial. Los sistemas estadísticos regionales son altamente dependientes de encuestas por muestreo. Ese enfoque desconoce la existencia de buenos registros administrativos producidos diariamente por entidades públicas en tributos, seguridad social, registro de personas y de empresas. Nuestra visión de mediano plazo es reemplazar o complementar las fuentes tradicionales provenientes de encuestas o censos mediante el aprovechamiento masivo de registros administrativos con fines estadísticos. Por ejemplo, hemos invertido muchísimo en el registro civil. Esperamos que el 2020 sea el último censo nacional de población, porque después de ese año, con el avance en el registro civil, cada niño que nace tiene su número de cédula, cada defunción es registrada, se sepa en tiempo real permanentemente cuánta población tenemos, de qué edad, su composición, su estructura. Es lo que se llama los registros administrativos. Esto nos lo hemos propuesto, insisto, para el año 2020, que ojalá marque la fecha del último censo tradicional de población y que para ese mismo año contemos ya con un ejercicio de censo por registros administrativos que pueda ser contrastado con el censo tradicional para ver sus virtudes y defectos. En el 2020 vamos a tener los dos sistemas, vamos a contrastar para ver que también estamos llevando la estadística. Este es un proceso ya en marcha, pero esperamos que el 2020 sea el último censo tradicional de población. Este censo, insisto, del 2020 adelante, solo buscamos utilizar la base del registro civil, que mide el total de población, se lo actualizará con los registros automatizados de nacimientos y de funciones y será combinado con los catastros municipales que contiene el inventario de viviendas en el país. El gran desafío, ¿no? Registro administrativo de tan buena calidad que impida censos e encuestas y nos dé en tiempo real la estructura de nuestra población, tamaño, etcétera. Finalmente, compañeros, la innovación en conceptos y en fuentes de información son temas críticos para afrontar el reto de medición de la nueva Agenda Global de Desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reemplazó hace 2 meses a la Agenda del Milenio.
Entre sus muchos avances, esta agenda reconoce como temas prioritarios la preservación del medio ambiente y los ecosistemas, el manejo sustentable de los recursos naturales y la necesidad de tomar acciones que prevengan el cambio climático. Plantea también la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones e incluye por primera vez como objetivo de desarrollo la reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos. Creemos que los 17 objetivos de esta agenda son más cercanos a nuestro principio del buen vivir. Ya no se trata de los mínimos que se establecieron en los objetivos del milenio, sino de cosas realmente deseables. Sin embargo, una vez aprobados los objetivos y las 169 metas de desarrollo, se debe crear un sistema de seguimiento a través de un marco de indicadores con el objeto de monitorear la totalidad de metas. De esta manera, la nueva agenda impone a los sistemas estadísticos nacionales la urgencia de impulsar una revolución de información para satisfacer esta demanda. Y esa transformación requiere potenciar y fortalecer los sistemas nacionales de estadística y especialmente de las oficinas nacionales como coordinadores de estos sistemas y que nunca más nos ven calculando las metas como ocurrió con los objetivos del milenio, porque desconfían de los indicadores nacionales y algunas veces no entienden la realidad nacional, dicho sea de paso. El fortalecimiento implica varios aspectos, como la asignación de recursos que garanticen la producción continua de información. Esta parte del discurso me la puso José para que le dé más plata, ¿no? Bueno. La innovación de los procesos y el uso de la tecnología en su recolección. Además, implica la existencia de marcos legales que garanticen la independencia técnica de las oficinas nacionales, también es la parte que puso José, ¿no? Ser independiente, pero que el gobierno les dé toda la plata, está bien. Y alguna vez piensan en generar ingresos propios, vendiendo estadística, información, etcétera. Hay que también hablar de eso. Que garanticen la independencia técnica de las oficinas nacionales y provean de herramientas normativas fuertes para la planificación, regulación y control de la producción estadística. Sin este proceso de fortalecimiento, sin este compromiso en nuestras sociedades, el ejercicio de implementación y monitoreo de la Agenda 2030 puede correr el riesgo de no llegar a implementarse. Queridas amigas y amigos, estos 3 días serán muy importantes, ya que se va a aprobar el nuevo plan estratégico que guiará el quehacer estadístico de esta conferencia en los próximos 10 años. Seguramente ustedes sabrán dar respuesta a la necesidad de construir métricas alternativas, a la necesidad de innovar en conceptos y fuentes de información y al reto que representa el monitoreo de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Estos son elementos para construir una auténtica visión regional que consolida la estadística como ese bien público al servicio de nuestras democracias. Bienvenidas, bienvenidos al Ecuador. Perdonen lo que me tuve que extender, es culpa de Alicia porque me tiró varios desafíos que tenía que respondérselo, pero ojalá esta conferencia sea muy provechosa y siéntanse como en su casa, porque están en su casa, en un pedazo más de la patria grande. Muchas gracias.